Este ejercicio es la continuación a lo que veníamos trabajando, solo que ahora ya tenemos redes de cañerías. En este caso tenemos una cañería que se divide en tres, que se vuelven a unir y continúan. Entonces el ejercicio del enunciado nos dice que todas las cañerías son de concreto y tienen una rugosidad de 0,04 pulgadas. Despreciando las pérdidas por singularidades, calcule la pérdida total, la caída total de presión entre entre el punto uno y el punto 2. Si el caudal es de 20 pies cúbicos por segundo, el fluido es agua a 20 grados Celsius. Ya, entonces voy a empezar a ordenar más o menos lo que nos están diciendo. Nos dicen que la rugosidad es de 0,04 pulgadas. Entonces la rugosidad es 0,04 pulgadas. ¿Qué más nos dicen? El caudal. Q es... Ah, lo voy a agrandar un poquito. Ahí. Q es de 20 pies cúbicos sobre segundo. Eso por mientras. ¿Qué más? El agua. El agua nos dicen que está a 20 grados Celsius y la densidad del agua es 1,94 slag por pie cúbico. Y al mismo tiempo la que vamos a necesitar siempre para estos ejercicios las dos propiedades del fluido, que son la densidad y la viscosidad, ya que vamos a necesitar calcular el número de Reynolds. ¿Dónde está? Aquí. Mu es 2,09 por 10 elevado a menos 5 slug sobre feet por segundo. Eh, que van a ser propiedades del fluido que vamos a necesitar más adelante. Eh, Eso, voy a ordenar un poquito. Voy a, voy a darle letras a las secciones de esta red. A este tramo que está entre 1 y el punto de división le voy a llamar tramo A. Voy a llamarle tramo B a la rama superior, tramo C a la rama del medio y D a la rama inferior. ¿Ya? Este lo voy a mover un poquito. Ahí. Ya. Entonces, para A, ¿qué tenemos? Para A tenemos que el largo va a ser de 1000 pies. 1000 feet. Eh, el diámetro de A son 12 pulgadas. En pies, un pie. El diámetro, luego voy a calcular directamente la rugosidad relativa, que es esto partido en el diámetro. Vamos, esa, no, es, ahí sí, 0,03. Esto tiene más decimales. Eh, ya, por ahí.
En realidad eso es un 3 periódico. ¿Y qué más? El área transversal, que también la vamos a necesitar. Que es pi cuartos por el diámetro a al cuadrado. Yo lo quiero en pies cuadrados. Ahí. Excelente. Ya. Voy a copiar esto para hacerlo también para B, para C y para D. Voy a juntarlos. Ya, por ahí. B. Este es B. ¿Cuánto es el largo de B? El largo de B son 1500 pies. 1500 pies. El diámetro en B son 8 pulgadas. Son 8 pulgadas. Esto está partido por el diámetro B. Lo he definido. Ahí. Ahí. Esto es el área B. Por el diámetro B. Ahí. C. ¿Cuánto mide? C mide 800 pies. El diámetro también son 12 pulgadas. Esto va a ser lo mismo. Ay, ¿qué pasa? No entiendo qué está pasando. Ay, ay, ay. Ahí está. No sé qué habría pasado. El área transversal. Y finalmente para D. Para D. Ah, ¿cuánto mide para D? D tiene 15 pulgadas el diámetro y 1200 de largo. 1200 y 15 pulgadas. Ya. Ya. Bueno, en todo caso, este número queda más bonito si es que uno escribe el diámetro directamente como... Es que, por ejemplo, acá serían 12 pulgadas, 12 partido en 12 al cuadrado, hace la simplificación y te queda un cuarto de pi. Te queda súper bonito. Bueno, en realidad uno al cuadrado y un cuarto de pi. Y acá serían 8 partido en 12, eso es
3 cuartos, 4 tercios, algo así. Bueno, al final quedan un noveno de pi. Esto. Pero bueno, son detalles. Cuando lo hagan a mano van a, van a ver la diferencia. Pero de momento no nos interesa eso. Ya, ahí tengo esos datos ordenaditos. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de determinar los caudales en cada rama. Eso lo hago con la ecuación de la continuidad. ¿Ya? Y como me dicen, me dan el caudal, ya voy a poner el Q total, va a ser igual al Q en A más el Q en B más el Q en C más el Q en D. Em, ¿Qué más? Tengo el QT. Ahí. Tengo el QT, sé que el QT son 20 feet cúbicos por segundo. Y sé que los caudales son la velocidad por el área transversal, entonces esto en realidad es la velocidad en A por el área transversal en A. Lo mismo acá. La velocidad en B por el área en B. Y acá lo mismo. La velocidad en C por el área en C. Finalmente la velocidad en D por el área en D. ¿Ya? Pero no conozco ninguna velocidad. Así que no puedo seguir esto. Lo voy a dejar ahí. Por otro lado, sí sé para este lado, sí puedo sacar la velocidad del tramo A. Eh, en E el Q total. Ay, esto está mal. El Q total es el B más el C más el D, no es el A. Por eso ese término no va. Uf, QB. Y ahí. El Q total es el Q que hay en A, porque acá no se está dividiendo el caudal. Recuerden que el caudal se divide en... El caudal viene a ser como la corriente cuando vemos circuitos eléctricos. Entonces, cuando yo tengo una ramificación en un circuito eléctrico de este tipo, la corriente se divide entre las tres ramas. Y bueno, tenemos las leyes de Kirchhoff para determinar cuál va a ser la corriente que se va a ir por cada rama y eso en realidad depende de la potencia, o sea, perdón, de la resistencia que haya en cada rama. Eh, ok, y eso para nosotros el análogo viene a ser, eh, bueno, las pérdidas de carga, el diámetro de la tubería, etcétera. Entonces acá tenemos que la corriente que va total es la corriente que está en A. Permiso, espera un poco. Ya. Y como sé que el Q en A es el área por la velocidad en A por el área transversal, yo voy a poder despejar la velocidad. Entonces, la velocidad en A va a ser igual al QT sobre
el área en A. Qt no lo he definido, no importa. Qt son 20 feet sobre segundo. Los feet son al cúbico. Ahí. Ya. Y ahí tenemos la velocidad en A. En metros por segundo, no, guacho. En feet sobre segundo. Seamos coherentes. Ya. Tenemos la primera velocidad. Pero aún nos faltan las otras tres velocidades. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya que tengo la velocidad de A, voy a comprobar si tengo un régimen turbulento o laminar. Entonces, ¿cómo hago eso? Reynolds. Reynolds number in A. El Reynolds en A va a ser igual a ρ por el diámetro en A por la velocidad de A por la velocidad en A, y todo eso va sobre la viscosidad. Evaluamos y nos da un número adimensional. Ojo que el diámetro tiene que ir en pies para que sea congruente las unidades, ¿ya? Ojo con eso. Ya, si quieren, para demostrar que tiene que ir en unidades, lo voy a evaluar. Aquí lo voy a pegar. Ya, la densidad la tengo aquí. Bueno, lo voy a poner al lado entonces. Ya, el diámetro en A. El diámetro en A en pies. La velocidad en A también está en pies por segundo. Tiene que ser congruente. Siempre he insistido a lo largo del curso en eso. Finalmente, la viscosidad. Lo evaluamos y ahí da 2,3637 por 10 elevado a 6. Nada, no tiene unidades. Y como Reynolds en A es mayor que 10 elevado a 6, o que depende del parámetro que ocupemos para definir como un flujo turbulento, pero claramente es mucho mayor a 10 elevado a 6, de hecho es 2,3 veces 10 elevado a 6, es completamente turbulento por lo tanto, the flow in A is highly turbulent. Entonces, como es altamente turbulento, podemos usar y aprovechando que ya tenemos el número de Reynolds, vamos a usar Halland para obtener un primer número, un primer aproximado del factor de fricción de esta cañería. ¿Ya? Quizás tienen las dudas de qué ecuaciones uso, cuándo uso esas ecuaciones. Ahora lo vamos a ver, ¿ya? En este ejercicio se van a usar las tres ecuaciones que tenemos a nuestra disposición y van a cachar por qué se usa cuál en qué momento. Halland equation. Ya. ¿Cuál es la ecuación de Halland? La ecuación de Halland dice que 1 sobre la raíz cuadrada de f es
es igual a menos 1,8 por el logaritmo en base 10 de 6,9 sobre el número de Reynolds más la rugosidad relativa sobre D sobre... No, a ver, ¿cómo es esto? Ahí. Y tú partido, ahí sí. Sobre D sobre 3,7 y todo esto va elevado a 1,11. Ya. Lo voy a hacer. Voy a sacar la raíz cuadrada de f. Voy a sacar directamente f. Perdón. F sub a va a ser igual a 1 sobre todo eso al cuadrado, ¿ya? Y todo es, y va a ser todo esto. Ya. ¿Cuál es el Reynolds? El Reynolds va a ser este. ¿Ya? Y la rugosidad relativa es la rugosidad relativa que calculamos aquí. Para A. ¿Ya? Y bueno, este debería ser un aproximado, 0,271, ¿ya? ¿Por qué usamos Halland? Porque Halland es una ecuación que no es recursiva. Tenemos dos, a nuestra disposición tenemos tres ecuaciones. Tenemos Halland, von Karman y Colebrook. Colebrook es recursiva, depende de su valor anterior. Define f en función de f. Entonces no la podemos usar acá porque no tenemos un valor de f. Entonces solo nos quedaría Halland o eh, von Karman. Eh, entonces, ¿cómo decido entre cuál de las dos voy a usar? Halland incluye el Reynolds. Y como ya tenía el Reynolds, me va a permitir obtener un resultado más preciso de la estimación. Si yo ocupara von Karman no tiene el término del Reynolds, solo tiene este término. Y no lo tiene elevado a 1. Von Karman es esta. La voy a escribir más rato. Von Karman. Von Karman es muy parecida. Ya, pero esto es menos 2. Este término no va. Es solo el logaritmo natural de eso. ¿Ya? Entonces... ahí. Entonces me va a dar un resultado muy parecido a Halland, pero mucho menos preciso porque tiene mucho menos datos. No tiene el Reynolds, que es un dato importantísimo sobre el comportamiento del flujo, porque incluye propiedades físicas del fluido, el diámetro de la cañería, la velocidad. Entonces me da mucha información sobre lo que está pasando dentro de la tubería y que la ecuación de von Karman no va a considerar. Por eso Halland es más precisa, ya que tengo Reynolds, la voy a usar y no von Karman. Pero la voy a guardar porque en un rato más la voy a usar. Por eso uso Halland. ¿Ya? Y Halland me permite obtener eh, la primera aproximación para el factor de fricción del tramo A. Del tramo A. Y ahora,
Ahora voy a usar von Karman, ya que no me queda otra, para sacar los factores de fricción de las otras tres cañerías. ¿Ya? Pues sí, sí. Entonces, voy a hacer lo mismo. Voy a hacer esto mismo. Para B va a ser 1 sobre la raíz cuadrada de esto. Y la rugosidad relativa va a ser la rugosidad relativa para B, 0,005. Sí. Ahí. Y esto al evaluarlo me da 0,417. Recuerden que esto es un valor aproximado. Aún no tengo, no incorporo ni siquiera el Reynolds. No, porque esto lo íbamos a trabajar con 10 decimales. O ya, pongámosle 7. Pongámosle 7, ¿ya? Ya, ya. Ahí sí. Para poder compararlos, porque vamos a tener que hacer un proceso iterativo. Ya, 7 decimales. Tenemos para B. Ahora, para C. ¿Cuánto era la rugosidad relativa de C? Era la misma que la de A. Y para D. Ya. Ya, perfecto. Entonces tengo estas primeras aproximaciones. ¿Qué voy a hacer con estas? Voy a hacer la siguiente relación. Mira, yo sé que como es una red en paralelo, estas tres tuberías están en paralelo, las pérdidas de presión en cada rama van a ser iguales. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que las pérdidas de presión en A van a ser iguales a las pérdidas de presión en B. Perdón. No. B van a ser iguales a las de C y van a ser iguales a las de D. ¿Ya? Y yo sé que las pérdidas de presión, la pérdida de presión de cada tramo es FB por el largo sobre el diámetro, o 2 veces el diámetro, por la viscosidad, o sea, perdón, la densidad por la velocidad. Esa va a ser la, la pérdida de presión en B. Y va a ser igual a la pérdida de presión en C. Y además
van a ser las pérdidas de presiones en D. Ahí. ¿Ya? ¿Qué pasa? Ya tengo unos valores para esto que me va a permitir calcular velocidades. ¿Ya? Entonces, voy a... Permiso. Voy a hacer... Ah, perdón, estos términos van al cuadrado. Oh, no. Las velocidades son al cuadrado. Ahí. Casi me mando la embarradita. Creo que con eso vamos bien. Ya. Entonces voy a agarrar esto y voy a escribir la velocidad c en función de la velocidad v. Y luego voy a escribir la velocidad d en función de la velocidad v. Y voy a hacer un sistema de ecuaciones. Entonces, voy a agarrar esto. Ahí. Ya. ¿Qué puedo eliminar de acá? Las densidades son simplificables. Así mismo, este 2. Entonces me puedo deshacer de este 2. Ese, dB, las densidades se van. Y solo me queda despejar. Voy a despejar. Voy a despejar BC. BC va a ser igual a la raíz cuadrada de todo esto. ¿Y qué pasa? Pasa este multiplicando por el DC por el DC y pasa dividiendo el FC y el LC. Ahí. LC por el FC. ¿Ya? Ahí tengo una expresión para el BC. De ahí lo voy a evaluar. Voy a hacer ahora lo mismo, pero para al ladito. Uy. Para las otras. La velocidad en B en función de la velocidad en D. Perdón, la velocidad D en función de la velocidad B. D. Y finalmente... No, tengo que cambiar todo lo que es D por C. C por D, perdón. Ya. Es lo mismo, ¿se dan cuenta? Ahora voy a reemplazar. La velocidad en C es igual a todo esto. Y lo voy a evaluar nomás. Sí, total. Ah, largo B. ¿Qué hice? Aquí está el largo B. ¿Por qué no me...?
¿No me lo reconoce? Ahí está. Mm, es porque hice eso. Ahí sí. Ah, no la he definido. No la he definido. Entonces, em, porque no tengo valores. Porque lo que yo quería hacer es expresar la velocidad en C en función de la velocidad en B. Entonces voy a sacar esto de la... Esta la voy a sacar de la raíz para que me quede ahí. Y va a ir sin el cuadrado. Lo mismo esta. Ahí. Entonces voy a evaluar este término. Este término es igual a eso. Ojalá pudiera ponerlo más chico para que me copiara todo. A ver, voy a subir esto. Sí, necesito unas líneas nuevas. Ahí, ya. Entonces, la velocidad en C va a quedar va a ser este término ahí. Le voy a poner un par de decimales más para que... Le voy a poner las mismas 7. 7 decimales. ¿Por qué no me lo...? Ahí está. Ahí. Y este también. Y este va a ser que BD va a ser igual a BC, BB por 1,556 por este dígito. Ahí. Ya, pues, entonces, teniendo este despeje, yo los puedo reemplazar aquí. Eh, o al revés. ¿Cómo? Espérenme un poquito. No, miren. Teniendo estos despejes aquí, yo las puedo venir a reemplazar a la ecuación de la continuidad. ¿Ven que me faltaban estas velocidades? Ahora me va a quedar solo una pura variable. Me va a quedar el BC en función del BB y el BD en función del VB.
Y ahí voy a poder despejar el valor para la velocidad en B. Entonces, eh, replacing previous calculation on the continuation. Entonces todos los lados donde diga BC yo lo voy a reemplazar por eso. Y todos los lados donde diga BB lo voy a reemplazar por eso. BD. Ya. Y como AB, AC y AD son valores numéricos, solo tengo que despejar. Voy a ya, a ver. Ya, a ver si esto funciona. Ahí igual no. Yo quiero la velocidad en B. Sintaxis incorrecta. Raíces no reales. Pero fácil. Menos 20 feet cúbicos sobre segundo. ¿Qué me dice ahora? ¿Raíces no reales? No, imposible. Imposible. Ya, no me voy a calentar la cabeza. Voy a ocupar una Casio. Pero tendría que reemplazar estos valores. Ya, evaluar simbólicamente. No es lo que yo quería. Ya. Ya no importa. Esto era AA, no lo necesito. AB. AB. AC. C. No la copié. Y C. Finalmente el AD. Ahí. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a meter a mi Casio. Y le voy a poner solve. Entonces tengo 20 igual. Estoy en modo estadístico. Modo complejo.
Ahí sí. 20 igual a x por 0,3491 más x por 1,70. ¿Qué embarradita tengo aquí? Es bebé. Ah, ya, está bien. Por 1,7022,163 por 0,7854 más x por 1,5661089 por 1,2272. Shift solve for x y me da que la velocidad en b es 5,5433. La velocidad en b es 5,543314,801. ¿Y esto en qué está? En pies por segundo. Ahora, tomo este. Entonces, BC va a ser igual a eso, pero en pies por segundo. Ahí, 9,43. ¿Y dónde está? Voy a poner todo esto. Y esta BD es eso, evaluado y eso. Ahí está, 8,68. Y los voy a evaluar abajito mejor. Ahí. BC es igual a eso. Ya. Ya, señores, ahí tenemos nuestras velocidades para poder iterar. ¿Qué vamos a hacer? Estos son los primeros valores que obtenemos, ¿ya? Este es BB1. Este, bueno, voy a tener que cambiarlo en todos lados. BB1, este es BC1, BD1, 1, BC1 y BD1. ¿Qué vamos a hacer? Recuerden que un Kalman, que es la ecuación que ocupamos aquí, no es la ecuación más precisa, no nos da valores precisos. La que nos da valores precisos y que es iterativa es Colebrook. Pero Colebrook necesita un valor de Reynolds. Entonces vamos a ocupar estas primeras velocidades, para
sacar un número de Reynolds. Entonces, vamos a la ecuación de Reynolds, de nuevo. With the el Reynolds. Vamos a calcular el Reynolds de B1, porque vamos a hacer varios procesos iterativos. Entonces, este va a ser B1, B1, y ahí está el Reynolds. Lo mismo para C1 y para D1. Ya. Teníamos esos Reynolds. ¿Qué habíamos hecho antes con Reynolds? Cuando sacamos el Reynolds, ocupamos Haaland. Ahora nosotros vamos a usar la Colebrook. ¿No lo noté? No lo noté. With the now we use Colebrook. Vamos a usar Colebrook para poder sacar de nuevo valores para f. Vamos a sacar nuevos valores de f. Vamos a volver a hacer esto mismo. Vamos a volver a obtener velocidades. Y con esas velocidades vamos a volver a sacar un número de Reynolds. Con el número de Reynolds nuevo vamos a volver a sacar Colebrook. Y con el nuevo Colebrook vamos a volver a sacar Fs, para poder sacar velocidades, para poder sacar otros Reynolds. Y así hasta que nos converjan los valores de las velocidades. ¿Comprenden? Es un proceso largo, llevo casi una hora haciendo esto. Pero ya se va a ir simplificando la cosa. Colebrook. ¿Cuál es la ecuación de Colebrook? Colebrook-White. White. La ecuación de Colebrook-White es... se me perdió. Se me perdió. Perdiendo tiempo. Aquí está. 1 sobre la raíz cuadrada de f igual a menos 2 logaritmo base 10 de la rugosidad específica sobre d sobre 3,7 más 2,51 sobre el número de Reynolds por 1 partido en la raíz de f. Ese es Colebrook-White. Si es que no... Sí, está bien. Ay, ay, ay. Entonces, manos a la obra. El f para A2 va a ser igual a 1 sobre la raíz. No la raíz. El cuadrado de esto.
Ay, los otros lo hice con la raíz. Uno sobre la raíz. Está malo. Ahí lo puse al cuadrado. ¿Y por qué esto lo hice con la raíz? Está malo eso. Todo eso al cuadrado. Ahí, cuadrado. 0,03. 37. Sí. Ya. Chuta, qué lata. Que haya pasado esto. Em, ya, voy a poner en pausa esto, voy a arreglar todos los valores y vamos a continuar para no perder mucho tiempo. Ya, ahí arreglé los valores. Em, eso quedaban todos al cuadrado, cambiaban esos valores, este desarrollo queda igual, este número cambia, obviamente, porque cambia el f dentro de la raíz. Cambiaba eso, el desarrollo sigue igual, cambiaban algunos valores dentro del desarrollo. Acá despejé, agregué eso para despejar la velocidad en B, da 5,25 pies por segundo. Y luego había que reemplazar aquí nomás los 5,25 en las expresiones que habíamos encontrado acá arribita. Y dan las velocidades en C y en D de nuestros primeros valores. Los Reynolds se actualizaron solos por la hoja de cálculo y estamos acá. Entonces el factor era esto. Ahí, bueno, me lo voy a tirar para abajo, al cuadrado. Ah, claro, no actualicé el D. Y este D es el A. Y el Reynolds es el A1. Ay, estoy puro leseando. Si el A no cambia. El B cambia. El B. Y este es el B1. Y el F. ¿Qué F ocupamos? El FB anterior. Que está aquí. El FB. Ese. FB. Va. FB. ¿Y acá qué pasó? Ahí está. Y también le voy a poner 7 decimales. Listo. Voy a bajar todo esto. Ahí. Sí. C y el D. El C. Acá el C. Reynolds C. FC. Se actualiza. El F. D. 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 Ya. Voy a copiar esto para poder compararlos. Bueno, voy a escribir nomás. F, B. Uf.
C y el D. Son aún distintos, ¿ven? Entonces tenemos que seguir iterando. Lo voy a hacer una vez más y después voy a cortarlo hasta el punto de que converja, para que no dé la lata. Bueno, aunque aún sigue la primera iteración. Después de sacar los Reynolds, o sea, los factores, tenemos que venirnos acá, a esto. Volver a calcular las velocidades. Y va a cambiar de nuevo este factor. Pero como ya tengo esto aquí, new velocity must calculate. La velocidad 2 va a ser igual a la velocidad en V2 por el FB2 por el eso no cambia, por el FC2. Lo mismo acá. La velocidad de 2 va a ser igual a la velocidad de 2, no cambia, hasta este. Ya. Ahí. ¿Se actualizó? ¿Vieron la diferencia? Entonces, ahí ven la diferencia. Es poca, pero es vital. Ya. Esto igual. C2, C2, 2, 2. ¿Qué venía después de esto? Ya hay que... esto. Pero lo voy a hacer directamente acá. Ah, acá tengo los números. La voy a hacer en esta. Debería haberla hecho general o no. No, pero se puede intuir. Ya. Ese. Ya. Este es el término que acompaña a este es el área. Este es el área. Luego cambia estos dos. Ya. Que queda solo ese. Y acá también cambia solo el primero del segundo. Entonces el que tengo que cambiar es este. Aquí. Y este acá. Y ahí este es B2. $5,257. ¿Y cuál era la primera que habíamos calculado? 5,257. Pero 7 decimales. 256, 8006. Y esta tiene distintos decimales. Así que vamos a ver si en el siguiente converge. Voy a calcular las otras, que son estas dos. Y esta la voy a encerrar en cuadradito. Lo voy a poner al medio. A estas les voy a sacar el cuadrado.
C2 igual 7. Ahí. VD2. Y también le voy a poner 7 decimales. Ahí, señores. Y a estas también les voy a poner 7 decimales. Terminan 1092, 779. Y nada que ver, decimales completamente distintos. Third iteration Reynolds. Sacamos de nuevo los Reynolds. Ya, voy a cortar aquí para que no se siga alargando. Ya, hice la tercera iteración, que es exactamente igual a la segunda. Y decidí acortar los decimales para no extenderme tanto. La dejé con la velocidad con cifras de 5 decimales y ahí ya nos converge. Si quieren podemos comparar la velocidad 3, la voy a copiar y me voy a ir a la velocidad D2. Ay, no la he definido. Lo voy a hacer al revés. Voy a copiar estas dos para pegarlas acá abajo y que se pueda comparar. Como ven, son el mismo valor, 2,85351 y 2,68538 arriba y abajo. ¿Ya? Entonces tenemos el mismo valor en la iteración anterior que en la iteración actual, por lo tanto el proceso convergió. ¿Ya? Lo mismo pasa para la velocidad en B. ¿Ya? Y aquí tenemos las velocidades. Eh, el enunciado lo que nos pide es eso. El enunciado nos pide, despreciando las pérdidas menores, calcule la pérdida de presión total entre P1 y P2. Ya. Llegamos a resultados que convergen. Entonces, finally, the head loss, ¿cómo lo pide? The overall pressure drop, the head loss between 1 and 2 is. Ya, ojo acá, ojo acá. Nos dicen el delta de presión. El delta de presión, ¿dónde está delta? Delta P es igual a la presión en 1 o la presión en 2, da lo mismo. La presión en 1 menos la presión en 2. ¿Ya? Ahí, ¿y qué pasa? El delta P va a ser como estamos en un sistema en paralelo, la presión viene a ser el símil a un sistema eléctrico del voltaje o la diferencia de potencial. Entonces, imagínense que yo mido el potencial entre este punto y este punto. Eh, Imagínense que yo tengo un voltaje, el voltaje recuerden que se mide en paralelo. Entonces tengo un terminal aquí y el otro terminal acá. Me va a medir un voltaje exactamente y me va a medir exactamente el mismo voltaje independiente si yo tengo una, dos o tres ramificaciones entre medio. El diferencial de potencial siempre va a ser el mismo
entre los dos puntos, ¿ya? Lo mismo pasa cuando yo quiero medir deltas de presión. Va a ser el mismo, yo tenga una, dos o tres divisiones. Entonces, si yo estuviera midiendo potencial eléctrico entre este punto de aquí y este punto de aquí, digamos que sería un valor numérico, A. Y si yo lo midiera entre este punto acá y este punto de acá, otro valor numérico, B. Entonces, si yo lo mido entre 1 y 2, el potencial eléctrico va a ser A más B, no A más 3B, porque el potencial eléctrico que yo mida entre este punto y este punto va a ser igual, independiente que yo tenga 3 ramas, 4 ramas, 5 ramas, infinitas ramas, no sé. Probablemente si la cuestión tiende a infinito, el voltaje tiende a bajar. No, no lo sé, no soy eléctrico. Ya, pero no se confundan, no es la multiplicación o la suma de las pérdidas de presión en cada rama. Ahí van a ver. A lo mejor escrito queda más claro. El delta P va a ser las pérdidas de presión, la head loss en A más la head loss en cualquiera de las otras ramas, B, C o D. Pongámosle C, ¿ya? No voy a poner ahí. Entonces, vamos a ocupar la misma ecuación que habíamos puesto acá arriba hace un rato. Me pasé. ¿Dónde era? Aquí, esto. ¿Cómo lo hago? No, ahí. Para separarlo, se veía muy junto. Ya, esta. Voy. ¿Cuál letra puse? C. No sé, esa. C. Ah, sí, justo había puesto C. Entonces, el delta P va a ser igual a las pérdidas de presión en A va a ser igual a A más C. Y ahora cambio este por S y este por S. El factor de fricción en A por el largo A por el diámetro A por la velocidad A, que la encontramos al tiro. Luego va a ser el último factor de fricción que encontramos, que creo que fue el 3. El largo no cambia. Y la velocidad, la última velocidad que encontramos, que es la 3. Finalmente, el delta de presión es 9,032 kilopascales. 903. Ah, pero esto está en el sistema internacional. Pounds, libra fuerza, por pulgada cúbica, cuadrada, que era lo que nos pedían. En PSI. Ya, esa es la caída de presión, 330 PSI entre A y B. Ya. Recuerden, solo se suma una de las ramas, no las tres. Eso es cuando estamos en paralelo. Cuando estamos en serie se suman en serie. ¿Ya? La pérdida de presión entre este punto y este punto es la misma para las tres ramas. Pero la pérdida de presión total equivale a la pérdida de presión de una sola. ¿No? Porque eso. Véanlo como si yo estuviera midiendo potencial eléctrico. Así es más fácil de imaginárselo. Si yo quiero medir el potencial eléctrico entre esta rama, voy a poner mis terminales aquí y aquí. Y voy a estar midiendo el potencial eléctrico de las tres ramas al mismo tiempo. Da lo mismo. ¿Ya? Por eso es eso. Eso.
Muchas gracias por ver esto. Ojalá les haya quedado claro.